Dios les bendiga una vez más. Mi nombre es Jairo Lorenzo, facilitador de la Universidad Teológica Shalom. Les doy la bienvenida a este canal Biblia y Ciencia. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que puede resultar controversial para muchas personas. Vamos a estar hablando sobre Ezequiel 28. Ese pasaje, específicamente los versículos entre el 11 al 19, tradicionalmente la teología y el cristianismo desde muy temprano han entendido que se refiere a Satanás, que se refiere a la caída de Satanás. ¿Es esto cierto? No es cierto. El pasaje no habla acerca de Satanás. Tenemos que reconocer que aparecen muchos elementos en el pasaje que evocan los primeros 2 capítulos de Génesis. Es cierto. Pero el autor lo que hace es una analogía. Vamos a ver, vamos a tocar, no vamos a leer el pasaje completo, sino que vamos a sacar los elementos principales, aquellas cosas que menciona el pasaje que nos ponen a pensar en Satanás. Lo primero es que el pasaje va dirigido al rey de Tiro, que en ese momento era Itobaal II. Itobaal II, en ese momento que se escribe este pasaje o que sale la profecía en boca de Ezequiel, va dirigida a este rey, Itobaal II, rey de Tiro. El texto menciona que este personaje estuvo en Edén. Inmediatamente leemos la Biblia, se interpreta, ¿verdad? Bueno, fue Satanás, evidentemente, porque enseguida nos llega la imagen de la serpiente. Entonces, la conclusión es que ese personaje es Satanás, porque él estuvo en Edén. Ya les había mencionado en el video anterior que el Antiguo Testamento en ninguna parte hace alusión a esta serpiente como si fuese Satanás. Ahora bien, en libros del periodo intertestamentario sí comienza ya a hacerse alusión a esa serpiente como si fuese Satanás. Pero los libros reconocidos como canónicos, reconocidos como inspirados, no hacen alusión a esa serpiente como si se tratase de Satanás. Lo segundo es que en la Biblia aparecen varios lugares, varias ciudades con el nombre de Edén. Por ejemplo, el mismo libro de Ezequiel, un capítulo antes, capítulo 27, versículo 23, menciona una ciudad llamada Edén. Pero en el libro de Isaías, también podemos encontrar una ciudad con ese nombre. Isaías 37, 12. En ese pasaje pueden ir a sus Biblias. En esos 2 pasajes y en otros más se menciona una ciudad con el nombre de Edén. Y es que en la antigüedad, aquellas ciudades que parecían paraíso, que tenían pasto abundante, mucha vegetación, que tenían muchas aguas, se la acostumbraba, a llamar Edén. También se le llama jardín de Dios a esas ciudades, que en el capítulo en cuestión, Ezequiel 28, también se dice que este personaje estuvo en el jardín de Dios. Entonces inmediatamente otra vez asociamos la serpiente con el jardín de Génesis. Pero repito, se acostumbraba en la antigüedad a llamarle Edén a ciudades de mucha vegetación, de abundante agua, y también se le llamaba jardín de Dios. Por otra parte, también se le llama a este personaje en Ezequiel 28 querubín protector. Y de una vez, otra vez,
hacemos una asociación con la serpiente en el jardín y la asociamos con Satanás. Inmediatamente leemos eso de querubín protector y de una vez hacemos alusión a que Satanás es un querubín protector. Pero, como bien dice el texto, querubín protector, el querubín tenía una función de proteger. Los reyes en la antigüedad, cuando ya eran emperadores, digámoslo así, ¿verdad? Prolécticamente, dominaban grandes imperios, se convertían en los protectores tanto de sus ciudades, de su país, como de las ciudades y los países que ellos habían conquistado. De manera que Itobaal II, por el dominio que tenía, se había convertido en una especie de querubín protector. Lo que está haciendo el autor es una analogía, como el querubín ciertamente es un protector, y este hombre con todo el poderío y el alcance militar, político, económico que tenía, entonces también se convertía en protector de las ciudades y países, como ya mencioné, y ahí está la analogía. También se habla de que este personaje de Isaías 28 estaba en el Monte Santo. Otra vez asociamos entonces la figura con Satanás, porque ¿quién más pudo haber estado en el Monte Santo sino Satanás antes de su caída? Pues les explico que en el Oriente Medio antiguo, había una montaña mitológica llamada Monte Santo y Monte de los Dioses. El texto dice en Ezequiel que estuviste en el monte de Dios, pero recuerden que la palabra en hebreo que se utiliza para Dios, que se traduce Dios, es Elohim, que está en plural, o sea que se puede traducir por dioses. Entonces el término monte de dioses o monte de Dios está haciendo alusión a esa montaña mitológica donde se creía que habitaban los dioses, muy parecida al Olimpo griego. Entonces dice que este personaje estuvo allí, en esa montaña mitológica. Lo que nos está diciendo el texto es que Itobaal II buscó la protección de los dioses, de los falsos dioses. Pensaba él, ¿verdad?, que estaba buscando esa protección de esos falsos dioses, yendo a esta colina mitológica. Otra cosa es que dice que se paseaba este personaje de Ezequiel 28 en las piedras de fuego. Eso tiene que ver también con los querubines. Los querubines están asociados al fuego, al fulgor, a la centella. Entonces, como se hace una analogía del personaje Itobaal II con los querubines, pues también se le aplica a lo de pasearse en el fuego, que está relacionado a lo de pasearse más bien en el templo. Porque en la antigüedad, cuando un rey conquistaba una ciudad, iba al templo, lo profanaba, se paseaba en el templo y en el mismo templo humillaba al rey contrario, al rey que él había derrotado. Y en ese mismo templo ese rey tenía que jurarle lealtad al que dominó. Entonces, repito, el pasaje de Ezequiel 28 se refiere a Satanás, habla de Satanás. La respuesta es no, está hablando de Itobaal II. Lo que pasa es que el autor, por el poderío que había adquirido este rey, hace una analogía utilizando elementos que podemos ver en los primeros 2 capítulos de Génesis y que también podemos ver en mitología, como lo que mencioné, mitología de otros pueblos, como lo que mencioné sobre el Monte Santo o el Monte de Dios. Otros pasajes en la Biblia hacen alusión al Monte Santo, al Monte de Dios, como en el libro de Job. Entonces, mis estimados, hasta aquí el video de hoy. Solamente lo que hago por aquí es compartir información e incentivar
incentivar el estudio bíblico, ¿verdad? Es bueno que ahora ustedes comiencen a investigar sobre estos temas. No trato de imponerle alguna cosa a alguien, claro que no, solamente comparto información. Usted toma lo que entiende que debe de tomar y lo que no, pues lo rechaza, pero no lo rechace de plano, sino que investigue. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Jairo Lorenzo, nos vemos en la próxima.